Bueno, quiero presentarle el trabajo que hice de portadas y protestas en un análisis de Chile, Colombia y Cuba sobre las protestas sociales que sucedieron en estos países, en el caso chileno entre el 18 de octubre y el 24 de diciembre del 2019, en el caso de Colombia y específicamente de, de Cali, entre el 28 de abril y el 16 de junio, y en el caso de La Habana y de Cuba en general, eh, que se dio a partir del 11 de julio al 29 de julio del 2021. Estas protestas tuvieron un común denominador más allá de las similitudes o diferencias ideológicas de los tres gobiernos. Tenemos, en el caso de Chile y de Colombia, son eh, de la línea neoliberal, el pensamiento liberal más conservador, mientras que en el caso de Cuba es de la línea socialista, de la línea más dura, ortodoxa y dogmática que, que tiene el socialismo en el mundo. Eh, Más allá de esas diferencias y similitudes, tenemos que, que hubo una posición eh, desde los medios, desde tres medios, la Tercera de Chile, el País de Cali y el Granma de La Habana, una posición muy similar. Es decir, mantener, conservar el poder a toda costa. Veamos entonces este análisis de manera rápida, que va a ser publicado próximamente, si es posible, en un artículo científico. Portadas y protestas. Chile, Colombia y Cuba. Los medios siempre, y no es distinto ahora, siempre han ejercido su poder simbólico eh, frente a sus públicos, queriendo inducir, influir, orientar a los públicos para conformar un estado de opinión. Tomen una posición frente a la realidad. Y esto, por supuesto que es un derecho que tienen cualquier medio de cualquier orientación política, pero nunca el buen periodismo debe de perder la transparencia y la veracidad, no la objetividad, que es el paradigma tradicional del periodismo clásico, objetividad y transparencia, pero hablemos de veracidad. La veracidad es una cosa y la objetividad es otra. Y la transparencia es el mostrar la complejidad de los actores que intervienen en un hecho, en un acontecimiento como tal. Si se sesga, si se censura, ahí no hay transparencia, ni hay objetividad, ni hay veracidad. Entonces, para mí, lo que hay es que ver que los medios desarrollan, tienen una coacción simbólica sobre sus lectores, sobre sus audiencias, tratando de construir consensos desde o con
las relaciones del verdadero poder económico, político, militar que está en el poder de cada gobierno. Y el medio trata de lograr orientar al gran público hacia esas relaciones hegemónicas. Porque los medios, ninguno es ingenuo. Todos tienen intereses. Los tres medios son los siguientes: La Tercera, El País y El Granma. Dos, el chileno y el colombiano, son de centro derecha, son conservadores, y el Granma es socialista, marxista, de la línea ortodoxa más fuerte, porque hay otro socialismo. La perspectiva teórica fue el análisis de las relaciones de mediaciones políticas, culturales, sociales, que intervienen en el proceso de comunicación. La teoría multimodal, que analiza las relaciones semióticas y lingüísticas que intervienen en el mensaje periodístico. Y en tercer lugar, la teoría del framing, que nos ayuda a entender el contexto en el cual un periódico decide priorizar, decide jerarquizar, presentar determinado tema en la portada, y lo presenta en un espacio, en una frecuencia y con una forma de titular y de acompañamiento gráfico. Esos tres elementos nos llevaron a tres categorías generales, que es la narrativa periodística, que viene a la visibilidad, a la jerarquía y a la frecuencia, mientras que las mediaciones van hacia las relaciones hegemónicas junto con los valores axiológicos, es decir, el deber ser de objetividad, transparencia, veracidad. Y finalmente la valencia. La valencia es la direccionalidad, intencionalidad para construir opinión pública. Fue un análisis mixto, ¿sí? Y las muestras de análisis no fueron todo lo que se publicó en la primera plana, sino las noticias principales y secundarias con imagen y la principal sin imagen, o las fotos noticias relacionadas al tema de la protesta social como tal. Los resultados fueron los siguientes. Hubo, mientras que en Chile hubo 68 días de protesta y hubo una presencia del 76% de este tema, en el país, que hubo 50 días, tuvo una presencia del 96%, mientras que finalmente el Granma tuvo 18 días. De esos 18 días se publicó 16 días, porque los domingos no se edita el Granma, lo cual significó que el 100% tuvo presencia el tema. Es decir, este tema de las protestas tuvo una gran presencia en las portadas de los tres diarios, con una frecuencia de noticias de 2.9 en el caso chileno, 2.7 en el caso colombiano y 2.2 en el caso cubano. Es decir, una frecuencia muy alta en una portada. Tenemos que ver que en el caso chileno hubo un real interés editorial de mostrar la protesta social en toda su riqueza, en toda su complejidad.
de todos sus actores, el elemento gubernamental, la sociedad civil, la parte política y la parte violenta de las marchas. Pero, y para ello, al menos en 15 días de las protestas, le dedicó página completa a este tema. En el caso caleño, colombiano, solamente hubo una portada completa a este tema y que fue una propaganda de la gobernación del Valle. Esto no quiere decir que no se tratara el tema de la protesta en portada, estoy diciendo de portada completa. El Granma en ningún caso, en ningún caso. Las marchas, los protestantes, los manifestantes, los indignados, los inconformes fueron reflejados como manifestantes 3 días después, en el caso chileno, con amplias fotos de las manifestaciones. En el caso colombiano, casi 20 días después, más de 20 días después, una pequeña foto en el cuadrante inferior fue que salió el 20 de mayo, siendo iniciada la protesta el 28 de abril. Y en el caso cubano nunca se vio ninguna foto de ningún manifestante, de ningún protestante. Los actores más visibles en estos 3 periódicos fueron la clase política y los manifestantes en el caso chileno. En el caso colombiano, la alianza fuerzas militares y una parte de la sociedad civil, llamada en Cali la gente de bien, y una posición editorial de a Cali se respeta, como si el derecho a la protesta fuera un delito, y calificando abiertamente a los manifestantes de vandalismo. Es decir, hay una clara polarización, a diferencia del caso chileno. En el caso cubano, el único actor visible, el único actor posible, según este diario, es el equipo dirigente, la burocracia en el poder, que salió en cada día en las portadas. Y igual que en el diario El País de Cali, en el Granma salió un cintillo siempre con frases alusivas a la lucha, a la confrontación, a la defensa, a la polarización, tomadas de los innumerables discursos de Fidel Castro. Hubo una clara estigmatización desde los titulares, llamando a los protestantes delincuentes, criminales o mercenarios, traidores, antipatriotas, en los 3 diarios. En el caso del País y La Tercera, hubo un refuerzo de esta estigmatización, señalando los saqueos. En el Granma no salió nada, aunque también se dieron saqueos. En el caso de La Tercera de Chile y El País de Cali, también se le dio mucha relevancia a los incidentes violentos, y pongo el ejemplo de las estatuas. En el caso de Cuba nunca, aparentemente no pasó nada. En el caso de estos 2 países, Chile
y Colombia, hubo un destaque de la fuerza pública, de la militarización como un ejercicio de poder, lo cual trajo a muchos chilenos un recuerdo del golpe de Estado de Chile, Pinochet, y en el caso de Colombia, que estamos en un proceso de paz, nos trajo otra vez los momentos más difíciles de este país. En el caso cubano no pasó nada, no se vio nada, aunque sí se sabe que hubo una presencia represiva muy fuerte de tropas especiales, de grupos paramilitares en las calles combatiendo a los jóvenes y a los que no eran jóvenes también. Los titulares con una alta jerarquía referente al tema de la protesta, en la tercera y en el Granma ocupó el 91%, mientras que en el país, tratando de hacer bajarle el tono a la protesta, fue solamente de un 40%. ¿Y esto cómo lo lograron? Lo lograron de dos maneras. Uno, dándole mucho espacio a eventos deportivos, de fútbol y del Giro de Italia, donde Colombia había obtenido buenos resultados. Y por otra parte, desviando la atención de las protestas hacia un tratamiento secundario de las mismas, como es el abastecimiento de comida, el abastecimiento de combustible, pero sin mencionar las protestas. La valencia negativa de los titulares se puede calificar o se calificó de esta manera. En la tercera, de un 54%, en el país de un 53% y en el Granma un 64%. Estos tres porcentajes demuestran una posición muy dura de descalificación a la protesta social. En conclusiones, tenemos que los medios fueron abiertamente oficialistas, especialmente El País y el Granma, que fueron órganos de propaganda, no fueron periódicos, fueron órganos de propaganda. La narrativa periodística, tanto en El País de Cali como en el Granma, fueron de soporte de la relación de poder del status quo de estos países. La tercera también, pero no tan fuerte como lo hizo estos dos periódicos antes mencionados. Y en los tres se vio, como es lógico, no es nada extraordinario, que seleccionaron, organizaron y dirigieron desde una postura editorial a la construcción de imaginarios y representaciones sociales focalizados en el caos, la anarquía, la destrucción, a partir de la combinación entre titulares escritos y el acompañamiento gráfico. Todo esto demuestra que más allá de las diferencias ideológicas de los tres países, o de coincidencia de dos países, Colombia y Chile, y la extrema posición opuesta de Cuba, neoliberalismo y socialismo, esa polarización no se vio en los diarios. Los tres diarios fueron igualmente interesados en soportar, en sostener, en defender el poder, más allá de las diferencias ideológicas. Y
sí se hizo evidente que se trató de ver la parte negativa y no de ver que hay una nueva generación de nuevos liderazgos, de nuevas formas de pensar que están más allá de los partidos políticos en el poder, de los partidos y las fuerzas políticas tradicionales, y que la gente en la calle desbordó las organizaciones tradicionales como tal. La gente se cansó. Entonces, finalmente, la prensa demostró ser un terreno de tensiones epistémicas, donde está en franco cuestionamiento y crisis, como siempre ha estado, los principios de objetividad y de transparencia. Y hay que ver a nivel mediático si los públicos van a seguir soportando este sesgo, o van a seguirse distanciando de los medios y construyendo y buscando nuevas formas de entender y de reconocer la realidad. Lo que parece ser es que las redes sociales, con toda la subjetividad, fragmentación, es un elemento frente a la linealidad que establecen los medios de comunicación. Era esto lo que quería compartir. Muchas gracias.